Hola, muy buenas noches a todos, deseando que se encuentren perfectamente bien y muy buenas tardes, dependiendo del país que se están. Bienvenidos al séptimo Congreso Internacional Online en Psicología. Hoy tenemos Se te desde, cortó. desde México la directora fundadora del CICEP, Centro Integral de Conciencia Evolutiva Veracruz, maestría en Programación Neurolingüística, maestría en hipnosis, conferencista y congresista, mediadora de justicia restaurativa Max y gestora de paz. Así que con mucho gusto, Guadalupe García, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Harvey, por esta invitación a este Congreso Internacional de Psicología. Y pues es un placer para mí compartir con ustedes hoy este tema que es ansiedad en el proceso de duelo. Muchas veces estamos viviendo un dolor, una pérdida, el cambio de domicilio, nos mudamos de ciudad, nuestra mascota muere. El solo hecho de que haya un cambio en nuestra vida nos genera ansiedad, nos provoca estrés y todos los síntomas que presentamos a raíz de este momento de la pérdida, que no comprendemos, que no sabemos cómo gestionar nuestras emociones, no sabemos cómo hacer para salir de este trance, de este laxo que de repente pues nos conflictúa, nos lleva a la depresión. Estamos bailando entre ansiedad y depresión, en esos pensamientos obsesivos, en la culpa que de repente no entendemos. Y bien, hoy quiero hablarles de este tema, conocer lo que es la ansiedad, para que nos sirve conocer la ansiedad. Y bueno, pues antes que nada, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por darte esta oportunidad de estar aquí, de acompañarnos en este Congreso Internacional. Y pues bien, sin más quiero compartirte, bien, la ansiedad en el proceso de duelo. No es olvidar, es aprender a vivir con un nuevo significado. ¿Cuáles son esos síntomas de la ansiedad en el duelo? Pues principalmente los síntomas físicos son pulsaciones elevadas, sudoración excesiva, tensión muscular, mareos, desmayos, respiración profunda. Hay muchas veces que hay indigestión. Y entre los síntomas mentales pudieran darse la preocupación constante y excesiva, irritabilidad, problemas de concentración, estas situaciones que no nos permiten dormir y que no sabemos qué estamos velando, ¿verdad? Este cansancio que de repente traemos todo el estrés acumulado en la espalda, de repente sentimos tensión en todos nuestros músculos, de repente es como si hubiéramos trabajado mucho y realmente no es así, ¿verdad? Conocer lo que es la ansiedad y cómo se manifiesta, esto es necesario. Y aquí hablamos de la unión de la ciencia y la tanatología cuando hablamos de reestructuración cognitiva. ¿Cómo nosotros podemos hacer que este trance, que este duelo que estamos viviendo no genere tanto impacto emocional en nosotros? Pero sobre todo, bueno, vamos a notar que será importante no negarlo, no negar lo que sentimos si estamos tristes, decirlo, aceptar que no estamos pasando este proceso. Mis hijos se fueron de casa, se fueron a la universidad, me he quedado solo. Es comprender que algo está pasando en mi vida, algo está pasando en mi vida y que necesito entender, comprender.
pero sobre todo necesito no negar que estoy viviendo lo que estoy viviendo. Cómo la ansiedad se mezcla con el dolor emocional. No sabemos qué es primero, si se genera el dolor emocional primero y posterior la ansiedad. No sabemos exactamente cómo se está manifestando, pero sí sabemos que sentimos esa sudoración en las manos, de repente esas ganas de salir corriendo, ese no comprender lo que está pasando en mi mente, de repente es como si estuvieran revoloteándose muchas preguntas, muchas respuestas. eh, Situaciones que nos preocupan o incluso que no sabemos ya cómo resolver o si las tenemos que resolver. Y bien, en las etapas del duelo quiero mostrártelas porque es importante y necesario que tú las conozcas. Antes que nada, como puedes ver aquí, estás en tu vida normal. Decimos a veces que ya tenemos nuestra vida hecha y que todo está bien y que vamos por buen camino y que vamos por más y todo. Pero de repente surge ese momento, esa situación incómoda, esa situación difícil y entramos en shock. Aquí es donde no sabemos qué hacer. De repente podemos estar noqueados y es cuando llega la negación, ¿verdad? Este shock o este momento que se da impactante como la pérdida de un ser querido de repente, no comprendemos qué pasó, no comprendemos por qué él, luego decimos, es que estaba muy joven, es que no lo merecía, sí, pero en ese momento no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir y nos estamos llevando a ese shock donde luego surge la negación. No es verdad, no es cierto, no me está pasando como a mí me pasó, o sea, no es posible que a mí me haya pasado. ¿Por qué a mí me despidieron? Yo no debería estar en esa lista de que me despidieran. Y luego surge el miedo inevitable. ¿Qué voy a hacer sin esta persona? ¿Qué voy a hacer sin este trabajo? ¿Qué voy a hacer? Porque mi vida ha cambiado absolutamente y no sé a dónde voy. Mis hijos se han ido de casa y entonces, ¿qué voy a hacer sola? No le encontramos sentido y surge ese enojo constante y recurrente donde estamos brincando de la negación al miedo y del miedo al enojo. Y entonces en esa negación, es que ¿por qué lo hicieron para mí? ¿Por qué me despidieron? Hubo un complot. Estoy enojado y no sé con qué ni con quién, pero estoy enojado, estoy en esa negación, es cierto, esto va a pasar, va a pasar, va a pasar, pero parece que entre más lo decimos, entre más lo recordamos, llega la depresión. Este momento donde me estoy rindiendo, donde no sé cómo hacerlo, donde no sé si quiero hacerlo, donde no tengo fuerzas, donde pareciera que todos los caminos se están cerrando. Después de un tiempo de batallar, después de un tiempo de ensuciarnos en el lodo y no saber qué hacer, entonces llega la resignación, donde nos damos cuenta que si no lo hacemos nosotros, nadie va a venir a rescatarnos, ¿verdad? Esto es interesante, porque donde nos damos cuenta que nadie va a venir a rescatarnos, podemos tomar esa decisión de salir de este pozo o dejar ahogarnos. Y entonces es donde encontramos un poco de fuerzas, donde decimos que es la salida del túnel, donde empezamos a ver esa luz al final del túnel y entonces decimos, ok, está bien, me pasó, no puedo hacer nada. Quizás es tras después de tomar algunas terapias nos damos cuenta que pues no hay de otra, la resignación o la rendición nos lleva a esa aceptación de, ok, pasó, no tiene solución, ¿qué puedo hacer? Posteriormente y con el tiempo y habiéndolo ya trabajado psicológicamente, llega el sentido, encontramos el sentido a esto que estoy viviendo, quizás
si me despidieron de ese trabajo que ya no me gustaba, que ya eran muchos años allí batallando, a veces decimos batallando porque ya no encuentro sentido de estar allí, no me gusta la convivencia en grupo y entonces volvemos a la vida. Aquí es donde tomaste muchas fuerzas, donde dijiste, ok, si no lo hago por mí, ¿quién lo va a hacer? Y entonces vamos poco a poco con el tiempo en este proceso, y me encanta decir y llamarlo proceso, porque aquí es donde me doy cuenta y descubro que solo yo puedo llevarme a donde deseo. Esto es extraordinario. Esta es la curva del duelo en psicología. Hablamos de las etapas del duelo y encontrarle sentido a esto, por lo menos observarlo, analizarlo, vamos a ir comprendiendo que de repente no es como que de hoy entré en shock y mañana estoy en una vida normal o vuelvo a la vida normal, ¿verdad? Es un proceso, es un tiempo de reflexión, de autocompasión, si tú quieres, de rendición, donde puedes encontrar muchas fortalezas. Y es aquí donde decimos que una persona puede ser o es resiliente, ¿sí? Entonces, en la ansiedad, en el duelo, aquí hablábamos de las características de la ansiedad en el duelo, y entre otros podemos mencionar que hay síntomas físicos como la taquicardia en muchas ocasiones, y es más frecuente de lo que pensamos. Luego el insomnio, no podemos dormir por las noches, tratamos de descansar, no podemos. Hay mucha tensión muscular en todo el cuerpo cortado, donde no tenemos respuestas y a donde muchos le echan la culpa a cosas externas cuando nosotros somos los que nos estamos generando la subida de cortisol, el estrés, la ansiedad y no sabemos qué hacer. Entonces, entre los síntomas emocionales, vamos a ver y sentir pensamientos intrusivos, miedo al futuro, sensación de vacío, síntomas conductuales. Muchas de las personas que están en ansiedad o depresión suelen aislarse, evitan el contacto social, se aíslan completamente y constantemente están irritados, sobre todo no quieren hablar con los demás, se niegan a ser vistos o que alguien los cuestione por qué estás así. Y bueno, una de mis especialidades, que es la programación neurolingüística, que son las habilidades de comunicación inter e intrapersonal, explican cómo interpretar la pérdida. Muchas veces decimos, ok, el mapa no es el territorio. Y aquí es donde comprendemos que hay muchas limitantes que tenemos, cómo interpretamos la pérdida, ¿no? Y bueno, hay muchas técnicas como anclajes de calma, reencuadre de significado, línea del tiempo para resignificar momentos. Entre estos te puedo decir que el anclaje de calma, bueno, te va a ayudar mucho para que puedas quizás empezar a respirar lento y encontrar esa calma interior. Incluso si lo piensas, al sentir calma puedes concentrarte y puedes empezar a hacer esos reencuadres de significado. Ok, la persona ya no está, me corrieron del trabajo, ¿qué ganó? ¿Qué gano? Muchas veces pensamos que perdimos el salario, más bien a veces ganamos tiempo para nosotros o quizás es cuando emprendemos algún proyecto personal que habíamos pospuesto. Hablar de la línea del tiempo para resignificar momentos. ¿Cómo te quieres ver tú si hoy te despidieron del trabajo? ¿Cómo te quieres ver en 5 años, en 10, en 20? Y llevarte a pensar, a imaginar, a idealizar cómo será tu vida si tomas esa decisión de hacer, de tomar otro trabajo que no sea ya el tuyo porque ya se acabó ese tiempo en la empresa. Y bien, puedes notar
cómo tu mente va creando conexiones, momentos que pueden ir resignificando tu vida. Y la programación neurolingüística dice, el dolor transformado en el significado negativo que le damos a una experiencia, ¿sí? Y aquí es donde nosotros para transformar tenemos que cambiarle el significado a lo que está sucediendo. Se me perdió unos aretes, ¿ok? O me robaron unos aretes, ¿ok? Eh, ¿Dónde te los robaron? Y entonces, sí, pero es que me los había regalado una amiga que quiero mucho, ¿ok? ¿Sería lo mismo si te lo hubiera regalado tu madre, por ejemplo? Entonces, o te hubiera sido, si te robaron esos en la calle, eh, quizás, ¿cómo estarías si te hubiera pasado algo a ti o a tu hijo? Y entonces no es ser fatalistas, muchas veces tan solo es reencuadrar, observar, expresar eso que sentimos. Por ello es tan importante modificar la percepción, las emociones y la interpretación de un evento para que el dolor no impacte tu alma de forma negativa, ¿sí? Entonces vas a poder reconocer esos recursos internos, cambiar esos pensamientos y también, ¿por qué no?, los comportamientos. Muchas veces, a lo mejor, una persona tuvo que dormir a su cachorro porque estaba enfermo y entonces el cambio de perspectiva, podría decir una persona, el veterinario mató al perro. En realidad, quizás fue lo adecuado, lo ideal de esa decisión. Entonces, ¿por qué es tan importante modificar la percepción, las emociones y la interpretación de un evento para que el dolor no impacte de manera negativa? Son como esos pequeños ajustes o colchoncitos que vamos teniendo para poder lograr aquello que queremos, ¿sí? Es maravilloso si empiezas a observarte cómo tú piensas cuando estás triste, cuando algo no salió bien, y qué has pensado cuando te han despedido de algún trabajo o incluso el trabajo se ha quedado. Ya no puedes reunirte con esas personas que te reunías y ahora estás sufriendo, padeciendo este duelo. Pues bien, eh, acompañar en el proceso de duelo. ¿Cómo nosotros podemos ayudar en el proceso de duelo? Ya que hablamos del rol de acompañar y no forzar el ritmo. Muchas veces le decimos a la persona y le damos una palmadita en la espalda y le decimos, ok, está bien, pero no fue para tanto. ¿Quién dice que no fue para tanto? ¿Sí? Eh, Preguntarle a esta persona que estamos acompañando si quiere hablar de lo que siente, porque muchas veces no quieren hablar de lo que sienten, no están listos o no se sienten en confianza. Y en este caso, si están pasándola mal, será importante buscar un psicólogo o un psicoterapeuta que pueda ayudarle. Aquí, ¿qué puedes hacer tú con esta situación que está viviendo esta persona en su proceso de duelo? Será importante que hagas preguntas poderosas para generar conciencia. ¿Dónde estás? ¿Qué deseas? ¿Qué buscas? ¿A partir de ahora qué? Para esto le va a ayudar a identificar recursos internos, ¿sí? Aquí podremos establecer microobjetivos para la vida diaria. ¿Por qué hablar de microobjetivos? Hablar de microobjetivos es hablar de que puedo hacer cosas diferentes que me puedan ayudar a estar bien. ¿Qué puedes hacer tú para sentirte tranquilo?
Muchas veces el solo hecho de salir a tomar el sol cuando hace frío dentro de la casa y estoy pasando un proceso me ayuda. Tú podrías caminar 15 minutos, media hora para despejarte, mirar películas donde te sientas cómodo, te sientas contento, te sientas tranquilo. Hay una pregunta, ¿qué aprendizajes quieres honrar de la persona que partió? ¿Qué te puede dar esa persona o qué te dejó esa persona que ya se ha ido, que es difícil que no estés ya con él? Eso es hacernos preguntas y cuestionar, puedo, quiero, necesito. eh, ¿Y qué necesito hacer? ¿Qué busco sentir? Entonces es maravilloso cuando empezamos a ver que incluso esta persona que estaba sufriendo mucho tiempo, que estuvo enferma, internada, hospitalizada, mucho tiempo, ahora ya no está sufriendo, que su dolor físico ya no lo está padeciendo. Y comprender que hay veces que deseamos el bien a nuestros seres queridos y en esos casos muchas veces la opción es que dejen de vivir o de sufrir. Y bien, en este tema de la ansiedad en el proceso de duelo, también podemos decir y hablar de la reestructuración cognitiva basada en psicología cognitivo-conductual. Y podemos hablar de la identificación de pensamientos irracionales. No puedo vivir sin él. Y en este caso de que terminamos una relación y no sabemos cómo estar, es normal que digas, no puedo vivir sin él, nunca volveré a ser feliz o nunca lo intentaré. Esto es extraordinario porque empezamos a cuestionar nuestros pensamientos, empezamos a darnos cuenta de lo que sí queremos, nos damos cuenta de que podemos hacer las cosas diferentes solo cambiando el pensamiento. No puedo vivir sin él, nunca volveré a ser feliz. ¿Realmente crees que nunca volverás a ser feliz? Y te pregunto, ¿en algún otro momento has sentido esto? Y entonces aquí podemos cambiar las creencias, cuestionarlas, evaluarlas. Y estas, como puedes ver, no puedo vivir sin él o sin ti. Es una creencia, realmente no puedes vivir sin él. Y yo te pregunto, antes de que él llegara, ¿podías vivir? ¿Podías, cuántos años estuviste sin él y ahora que ha llegado y se va, no puedes vivir sin él? Cuestionar, evaluar la evidencia y generar alternativas será importante para poder transformarlas y buscar otras más adaptativas. Ejemplo, cambiar el nunca voy a superarlo por me permito vivir con su recuerdo de manera saludable. Y es así, chicos, como ahora vamos dando por concluido este tema. Y pues nada, sin más quiero decirte que la tanatología da sentido a la vida, es el estudio del dolor, de los duelos, de los procesos de duelo, ¿sí? Acompañamiento en el duelo desde la compasión, el valor de tus rituales y despedidas. Aquí podemos construir un significado del por qué al para qué me pasó esto. Bien, y como puedes ver, es maravilloso que estés aquí, que estés compartiendo este momento con nosotros, que nos sigas en las redes y sobre todo que ahora ya cuentas con herramientas para lograr eso que tú quieres. El conocernos, el reconocer, nos permite sanarnos. Gracias por estar, gracias por permitirnos estar contigo en este Congreso Internacional. Mi número es 273-117
0598. Lada 52. Gracias. Gracias, Harley, por esta invitación. Hola, buenas noches. Gracias a ti por esta participación, por tu tiempo y en especial porque siempre me has acompañado en varios congresos que he hecho yo con usted. Pues, siempre ha estado ahí presente. ¿Qué consejito le daría a las personas que tienen esa parte de la ansiedad como para afrontarla? Y ya sé que de pronto los que no pueden se pueden comunicar con ella donde vean el video para que ella después de pronto una cita o alguna terapia sobre eso. Bien, pues antes que nada, Harley, yo creo que aceptar que estás viviendo tu proceso. El aceptar que estoy viviendo un proceso me permite, bueno, ok, es como aceptar que me duele la cabeza y entonces, ¿qué puedo hacer con este dolor de cabeza? Muchas veces se requerirá descanso, hay que darnos ese tiempo de descanso, de asimilar, para empezar a comprender lo que estamos viviendo, sintiendo y sobre todo para ir aceptando que es un proceso y entender incluso la palabra proceso, esto es un proceso. Comprender que es un proceso nos permite eliminar esa autoexigencia de ya tienes que estar bien. Y muchas personas pueden acercarse a nosotros, darnos la palmadita y decir, no, todo va a pasar, ya pasó, cuando en realidad lo estamos sufriendo, lo estamos padeciendo y no sabemos qué hacer. Bueno, y una última preguntita. ¿Por qué piensas o crees tú que muchas veces las personas, se puede decir que un 50% de las personas, hasta más, nunca hacen duelo? Perdón, no entendí tu pregunta. Bueno, en esta parte de la ansiedad, ¿cierto? Cuando alguien está enfermo, se va a morir o ya se muere y fallece una persona, porque pocas personas les gusta hacer el duelo. Pues pocas no, muchas personas no les gusta hacer el duelo, viendo que eso es una gran ayuda. Considero que independientemente de que lo conozcan o no lo conozcan, bueno, principalmente si no conocen que es un proceso de duelo, no quiere decir que no lo vivan. Hay duelos asistidos y duelos que vivimos nada más, ¿verdad? Nos van pasando. El shock se da, la negación, la ira, la tristeza, la depresión. Solo que muchas personas consideran que no necesitan terapia, otros que pues simplemente no saben lo que están, con una palabra no saben lo que están viviendo, no tienen ese conocimiento, pero en cambio sí lo están viviendo. Eh, los que saben que hay formas de enfrentarlo o hacerlo más llevadero, en algunas ocasiones buscan apoyo y es genial. En otros casos donde no buscan, pues lo sufren más. Para ello es la invitación a buscar a ese terapeuta cercano, a ese psicoterapeuta o persona que te pueda acompañar en este proceso, donde tú puedas reconocer las etapas o en qué lugar vas, en qué etapa vas. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a las personas y espero que cuando vean este video puedan compartirlo porque llegue a varias personas. Si de pronto necesitan alguna cita, alguna terapia, pueden comunicarse con ella, me pueden dejar a mí la información. Yo con mucho gusto se les envío a ella. Muchas gracias, Guadalupe García, por tu tiempo y por este espacio. Un placer, Harley. Gracias, gracias por esta invitación a este Congreso Internacional Online. Gracias.